Bienvenidos a nuestro programa Más allá de un estatus con nosotros en Quintero Fortis Legal y la abogada Laura Quintero. Bienvenidos otra vez a un nuevo programa. En esta oportunidad quiero hablar de las decisiones de las Cortes Federales sobre las fianzas para personas que han entrado ilegalmente a los Estados Unidos y qué estado favorece a los inmigrantes y qué estados no favorecen. Actualmente hay una decisión muy reciente de los circuitos 6 y 11 en los Estados Unidos que favorecen a las personas. Sí, señores, estos estados están a favor de las fianzas y están en contra de la detención mandatoria por el gobierno y esta administración del presidente Trump. ¿Cuáles son los estados que están a favor y están inclinados en dar el derecho? No significa que vayan a aprobar la fianza, significa que nos dan el derecho a tener jurisdicción delante de un juez de inmigración para poder de esa forma optar por la fianza. Están los circuitos 2, 7, 6 y 11. El sexto circuito es el último que se une a esta gran decisión y vemos que anteriormente la semana pasada fue el circuito 11 del estado de la Florida, Georgia y Alabama que se unió a la decisión de negación, de no tener acceso a una fianza y en el cual los jueces federales dicen que es una violación del debido proceso y que todo el mundo debería de tener derecho a una fianza. Estos casos son específicamente para las personas que entraron ilegal a los Estados Unidos. ¿Por qué hago esta referencia? Son personas que hayan entrado ilegal que no obtuvieron un parol. Las personas que obtuvieron parol todavía están sujetas a una detención mandatoria bajo esta administración debido al acta de inmigración que realmente es muy clara que las personas que entraron con parol no tienen acceso a una fianza y están sujetos a una detención mandatoria. Los circuitos, vuelvo y repito, son el 2, 6, 7 y 11 de los estados de Florida, Georgia, Alabama, New York, Connecticut, Vermont, Illinois, Indiana, Wisconsin, Kentucky, Michigan, Tennessee y Ohio. Si tú estás en estos estados o eres transferido a estos estados, tendrías la opción, si entraste ilegalmente a los Estados Unidos, de poder optar por una fianza. ¿Por qué es importantísimo esto? Por ejemplo, si a ti te detienen en un estado como Texas, que es un estado donde el circuito no está a favor de las fianzas para las personas que entran por frontera y permaneces en ese circuito alrededor de 1, 2 o 3 semanas, no vas a poder optar por una fianza porque los jueces de inmigración justamente en el estado de Texas no tenían o no tendrían jurisdicción sobre una fianza. Sin embargo, si eres transferido a uno de esos estados que sí están a favor, como por ejemplo Florida, Georgia, Alabama, New York, Connecticut, Vermont, Illinois, Indiana, Wisconsin, Kentucky, Michigan, Tennessee, Ohio, ahí tendrías el acceso al juez de inmigración para optar por una fianza. Aunque muchas veces los abogados de inmigración hemos estado en contra de los traslados, si a ti te llegan a trasladar a un estado de estos mencionados, podrías solicitar la fianza. Sin embargo, sabemos que ICE no está jugando el mejor juego para ustedes y para nosotros, los abogados de inmigración. Y realmente lo que estamos viendo en práctica es que si eres detenido en uno de esos estados, ellos te van a transferir a los circuitos y a los estados donde no califiques para una fianza. Y por eso es que estamos viendo esos transferencias masivas en donde te mandan a varios estados, primero para negar el acceso a una fianza y segundo para ponerte en una jurisdicción donde sea mucho más difícil poder sacarte. Los circuitos 5 y 8 son los circuitos que están en contra de las fianzas y que han dado a favor de la administración de Trump en el que están sujetos a detención mandatoria si tú entraste ilegalmente a los Estados Unidos. ¿Cuáles son estos estados?
Texas, Louisiana, Mississippi, Arkansas, Iowa, Minnesota, Missouri, Nebraska, North and South Dakota y Oklahoma. Si tú estás en uno de esos estados o eres transferido a uno de esos estados y entraste ilegalmente a los Estados Unidos, lamentablemente la opción de la fianza no la vamos a poder implementar debido a que los jueces de inmigración en estos circuitos, en estos estados específicamente, no tendrían jurisdicción. Es una de las tantas veces que se ve una división grandísima en las leyes de inmigración en todos los Estados Unidos, donde vemos muchos estados a favor y también una gran mayoría de estados en contra de obtener las fianzas. Eso es un área gris de la ley de inmigración, que a pesar de que la ley de inmigración es una ley federal que debería de ser implementada a nivel nacional, a raíz de tantas demandas en las cortes federales y la división de los circuitos entre las cortes federales, estamos viendo una división completamente en decisiones totalmente contradictorias unas de las otras y que te llega a favorecer un estado o perjudicar otro estado. Todo esto aplica y es importante para las personas que entran ilegalmente a los Estados Unidos. Esos casos son específicos para las personas que entran ilegal a los Estados Unidos. Estos casos federales, litigaciones federales, no abarcan o incluyen las personas que entran con parol humanitario o que obtienen un parol en la frontera al momento de ingresar, o aquellas personas que entraron con una aplicación llamada CBP Home. Esas personas que le dieron un parol, lamentablemente no tendrían y seguirían sin un acceso a la fianza, porque bajo la comparecencia de la corte, cuando te la entregan, ustedes son categorizados como unos Arabian Alien, y esas personas, lamentablemente, el acta de inmigración determina que están sujetos a una detención mandatoria. Para las personas que entraron con visa de trabajo, visa de inversionista y hayan metido un asilo, esas personas tienen acceso a una fianza en la mayoría de las jurisdicciones, para no decir todas, en realidad. Todas las jurisdicciones tendrían el acceso a la fianza. Sin embargo, estamos viendo un incremento grandísimo en la negación de fianzas para las personas que no tienen una raíz fuerte en los Estados Unidos o tienen algún tipo de récord criminal. Si tu familiar detenido tiene varios DUIs o tienen algún cargo de posesión de droga o de violencia doméstica, lamentablemente estamos viendo un incremento en la negación de esas fianzas si la persona tiene un récord criminal extenso. ¿Ok? Hemos tenido un par de audiencias donde los jueces de inmigración también nos han dejado argumentar a favor de nuestros clientes si el cliente tiene un récord extenso de citaciones de tránsito. ¿Qué quiere decir eso? Si están corriendo mucho o un reckless driving, una negligence al manejar, se comen luz rojas, pares. Si tienes mucho de esos tickets, los jueces están echando un poco para atrás y diciendo, espera, esta persona puede que sea un peligro para la sociedad. Ahí es en donde entran los abogados a argumentar que no son crímenes violentos y que no es algo que marca un patrón. 2 tickets está bien. Lógicamente, si tienes 10, 15 tickets, va a ser muy difícil poder argumentar que no tienes un patrón a la manera de manejar. ¿Ok? Esto es muy importante para poder establecer cómo se juegan, cómo es la estrategia legal, cómo vamos a empezar a atacar las fianzas en las cortes de inmigración. También estamos viendo un incremento en que cuando la litigación federal por medio de un habeas corpus obtiene la orden federal obligando a los jueces de inmigración en dar una fianza, que esos jueces de inmigración
están diciendo y negando las fianzas basado en un riesgo a fuga, que es un flight risk. Es un argumento que carece de fundamento, ¿ok? Porque muchas personas tienen más de 10 años en los Estados Unidos, propiedades, años casados, hijos, pero es una orden superior a los jueces de inmigración en negar las fianzas que son obligadas por los jueces federales basado en un riesgo a la fuga. Es por eso que es muy importante tener inmediatamente un paquete contundente con propiedades, empresa, trabajo estable, no récord criminal, si estás casado, si no estás casado, con hijos, familias, demostrando tus raíces aquí en los Estados Unidos. Otra cosa que está pasando muy seguido es que al momento que los jueces federales ordenan una audiencia de la fianza para las personas que entraron por frontera, ellos, ICE y DHS, está agendando las fianzas sin avisarle a los abogados. ¿Por qué? Una cosa es que tú representes al cliente en la Corte Federal y otra cosa muy diferente es que lo representes en la Corte de Inmigración. Sin embargo, en la Corte de Inmigración también se divide en varias partes. Una es la parte de las fianzas y otra es la parte de representar a una persona en procesos de remoción o de procesos de deportación. Cuando el abogado entra su apariencia en esa parte, técnicamente muchas veces no entra la apariencia en los bonds. Incluso cuando el abogado pone all proceedings, todo lo que puede existir en la corte, el gobierno está haciendo las mociones de las fianzas sin dejarle saber a los abogados. De esa forma ponen al cliente y al detenido solamente delante de un juez y lamentablemente están ocurriendo las negaciones o unas fianzas increíbles como una que escuchamos el otro día de mano de un colega de $50,000 después de un habeas. Entonces, es muy importante, señores, si ustedes tienen 8 o 10 años con su pareja, por favor, cásense. A los jueces de inmigración les encanta un matrimonio y les encanta un matrimonio estable de muchos años. Es muy importante estar casado si tienes una pareja y tener a los hijos bien registrados, las notas de los colegios. Hay que poder demostrar que usted no se va a ir, que usted no es un riesgo a fuga. Y es por esa razón que están negando la mayoría de las fianzas actualmente, si vienen de parte de un habeas, de una litigación federal, o estamos pensando que en esos circuitos 2, 6, 7 y 11 de los estados mencionados como Florida, Georgia, Alabama, New York, Connecticut, Vermont, Illinois, Indiana, Wisconsin, Kentucky, Michigan, Tennessee y Ohio, vayan a empezar a negar las fianzas de las personas que entraron ilegalmente a los Estados Unidos basado en un riesgo a fuga o si tienen algún tipo de récord criminal basado en que eres un peligro para la sociedad. Porque a pesar de que las cortes federales han sido muy específicas en estos estados que tienen que darnos el acceso a una fianza y que el no darnos el acceso a una fianza es una violación del debido proceso, técnicamente los jueces de inmigración siguen teniendo jurisdicción y una discreción muy amplia para seguir negando las fianzas. Vamos a una pausa y seguimos otra vez con Más Allá de un Estatus con la abogada. El Sol de la Florida, tu fuente confiable de noticias locales, nacionales e internacionales, con información actualizada, análisis exclusivos y las historias que importan para ti y tu comunidad. Disponible en todo el estado, porque donde estés, el Sol de la Florida te acompaña. El Sol de la Florida, iluminando tus días con la mejor información. Visita nuestra página elsoldelaflorida.com y en las redes El Sol de la Florida. Descarga nuestra app en las tiendas Apple Store y Google Play para acceder fácilmente a todo nuestro contenido desde tu dispositivo móvil. Disfruta de transmisiones en vivo, programas exclusivos y mucho más, todo al alcance de tu mano. Descárgala ahora y mantente conectado donde quiera que estés. El Sol Network TV, la señal mundial. Bienvenidos a Más Allá del Estatus con Quintero Fortes Legal y conmigo, la abogada Laura Quintero.
En la primera parte conversamos muchísimo sobre las fianzas y las decisiones en la Corte Federal de los circuitos que están a favor o en contra de darnos el acceso a una fianza para las personas que entraron ilegalmente. En esta parte vamos a conversar ahorita sobre aquella ley que fue implementada para las personas que habían entrado entre mayo 11 del 2023 hasta mayo 11 del 2025 y que les estaban negando los asilos debido a que en el recorrido habías pasado por otros países y esta ley implementada requería que tú solicitaras el asilo en cada país que habías pasado. Esta ley, gracias a Dios, ha sido eliminada esta semana en el 2026, en mayo del 2026, y ya supuestamente no va a seguir siendo implementada por el gobierno en los casos en corte. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tú eres colombiano o venezolano y pasaste por el Darién, pasaste por Panamá, Guatemala, Honduras, México y llegaste a los Estados Unidos, el gobierno está utilizando esta ley para poder negarte tu asilo diciendo que por qué no pediste el asilo en todos esos países que tú habías transcurrido al momento antes de entrar a los Estados Unidos. Es una decisión que nos había dado un poco de dolor de cabeza a todos los abogados de inmigración en la Corte de Inmigración. Sin embargo, esta ley ha quedado a un lado a partir de ahorita, mayo del 2026. Otro dato muy importante que está pasando actualmente a raíz de mayo del 2026 es para las aplicaciones o visas juveniles. Históricamente, si tú tenías ya una visa juvenil aprobado, tenías una acción diferida. Con la acción diferida, eso te protege a ti de una deportación. Al tener una acción diferida, técnicamente no podrías ser deportado. Este gobierno ha tomado la posición de ahora en adelante van a seguir procesando y aprobando las visas juveniles. Sin embargo, no van a poder contar con la acción diferida. ¿Qué quiere decir esto? Al no tener la acción diferida y no tienes ningún otro proceso, abandonaste tu asilo o no sometiste tu asilo o algo pasó en el camino, lamentablemente la visa juvenil no te va a poder proteger de una deportación o de un arresto debido a que ya no vas a poder contar con la acción diferida, que es lo que te protegía como una persona que fue abandonada o abusada por uno o ambos padres de una deportación. ¿Qué quiere decir eso? Que técnicamente si tú no tienes tu residencia basada en una visa juvenil, podrías ser deportado en el transcurso del proceso. Una de las cosas muy importantes a saber es que la visa juvenil tienes que hacerla y obtenerla dentro de los Estados Unidos al mismo tiempo que tienes que tener la residencia siendo aprobada dentro de Estados Unidos. No sé si es al mismo tiempo, pero tienen que hacerlo las dos dentro de los Estados Unidos. Al no tener esa acción diferida, va a afectar a muchísimas personas que tengan la visa juvenil para esa protección adicional de una deportación. Recordemos que la visa juvenil es algo humanitario, señores. La visa juvenil es, tú tienes que demostrar que fuiste abandonado o abusado por uno o ambos padres. Al ser deportado a un país de origen, ¿quién se hará cargo de ti? Si es ese mismo abuso y ese mismo abandono el que la visa protege. Algo un poco contradictorio a nivel moral, de principios y de conciencia. Crear un proceso para una protección de un menor que fue abandonado o abusado por uno o ambos padres y al mismo tiempo no darle la acción diferida y poder ser deportados a un país de origen, en donde capaz el abusador puede estar presente y volver a cometer los mismos abusos del cual la ley familiar en los Estados Unidos te estaba protegiendo. Adicionalmente a eso, estamos viendo un incremento en los casos de visa U que están eliminando y no otorgando también las acciones diferidas. Al momento de tú poner las huellas, ellos van a hacer un background check, un chequeo de tu récord completamente. Si tú tienes un récord criminal, si tienes
una orden de deportación, esta administración también ha optado con la posición de no dar acción diferida, ni siquiera el acceso a un permiso de trabajo durante todo el proceso de la visa U quede pendiente. Señores, quien sabe de la visa U es un proceso que puede demorar entre 6 a 15 años en poder llegar y obtener una residencia. Al no tener esa acción diferida, podría ser deportado durante todo el proceso, independientemente si tienes o no tienes orden de deportación. Si tienes orden de deportación, lógicamente sería muchísimo más rápido el poder deportarte. Entonces, volvemos a lo mismo. La ley de inmigración creó estos procesos. El gobierno de Estados Unidos creó estos procesos para proteger a las víctimas, proteger víctimas de crímenes, proteger víctimas de abusos familiares. Al quitarnos la opción de la acción diferida, están quitando la base de por qué estas aplicaciones, estas visas, estos procesos fueron creados. Y es ahí donde está la contradicción de qué es lo que está pasando en las leyes migratorias y en esta administración. Para que creamos procesos para proteger o darle una protección a unas personas, pero la protección es parcial de, sí, quédate aquí, espera, y después veremos si te la daremos. Pero en el transcurso, no te estamos dando la protección de una deportación y poder ser deportado a un país de origen donde capaz tu agresor o tu abusador esté presente y el abuso, la agresión pueda ser mucho mayor. Algo para considerar a las personas de las visas U, de las visas T, de las visas VAWA, de las visas juveniles. Sobre todo y muy importante en las visas U y las visas juveniles, que nos están quitando el derecho o la oportunidad de tener una acción diferida. Esto es determinante para que una persona sea protegida o no protegida de una orden de deportación. Y volvemos a lo mismo. Este gobierno está jugando el juego de deportar y eliminar protecciones a todos los inmigrantes en los Estados Unidos. Pero estamos viendo una batalla extensa en las Cortes Federales, donde se han incrementado los juicios y las demandas federales por estos casos. La Corte Suprema está escuchando más casos en leyes de inmigración que en muchas otras administraciones. Resulta que todas estas leyes y estos cambios migratorios son bien controversiales y en muchos casos violan la Constitución de los Estados Unidos, y es por eso que las organizaciones y activistas de los inmigrantes se están uniendo para poder demandar al gobierno y a esta administración para que no quiten esos procesos y esas opciones a todos los inmigrantes. Una de las cosas que también estamos viendo muchísimo, sobre todo en el área y en las cortes de inmigración, es que esas violaciones y esos abusos administrativos a nivel de inmigración en las decisiones de las primeras cortes que están siendo apeladas, las cortes de apelaciones están viniendo con decisiones totalmente extraordinarias y fuera de lo común, dejando casi sin acceso a algún beneficio migratorio en las cortes de inmigración. Las cortes de apelaciones están dictaminando y cerrando los caminos, sobre todo de los asilos para las personas, y de esa forma limitando el acceso a ganar un asilo. El índice de asilos en los Estados Unidos, el porcentaje de aprobación ha caído en menos del 10% en el último año en esta administración. Es por eso que es muy importante a todos mis televidentes que consulten con un abogado de inmigración, sepan a qué procesos pueden calificar, qué procesos deberían aplicar y los derechos o beneficios de toda la parte de inmigración. Adicionalmente, si tienes un familiar detenido, es sumamente importante que conozcas el estado,
conozcas el circuito, conozcas las decisiones de las cortes federales en las litigaciones de los habeas o decisiones de los circuitos, porque eso va a ser determinante para saber si tu familiar va a salir de los Estados Unidos o puede permanecer detenido, lamentablemente, y pelear su proceso estando en una detención. Muchísimas gracias a todas las personas que vieron nuestro programa del día de hoy. Estamos en busca de más personas que quieran contar su historia. Si tú fuiste detenido, tienes un familiar detenido, fuiste deportado, queremos escuchar tu historia y queremos que tú participes aquí en nuestro podcast. Nos puedes contactar al 689-236-0730 y decir, quiero participar en el podcast o quiero contar. Gracias a todas las personas de Más Allá de un Estatus con la abogada Laura Quintero.